porque este es un nuevo Ateneo narrativo. Desde que la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa se constituyó hace un año o menos, hemos tenido oportunidad de hacer algunos encuentros, pocos, en los cuales hemos intercambiado, conversado, compartido nuestros puntos de vista y sobre todo nuestro interés por ser parte. Y estamos hoy muy contentos de tener por primera vez un invitado externo. Así que le vamos a pedir a Carlos que lo presente, y nuestra idea general es poder escucharte un rato, Gustavo, lo que hayas querido compartir con nosotros esta noche y que luego tengamos un momento para intercambiar, ¿no? Porque nos parece que somos un número lindo como para poder escucharnos y opinar y hacerte preguntas y conocer un poco más en profundidad algo que nos haya tocado de lo que vamos a compartir. Por mí nada más. Bueno, gracias Silvia. Voy a hacer una breve reseña de... Manuel, listo. Pedimos a todos que tengan los micrófonos silenciados, por favor. Bien. Gracias. Doctor Gustavo Kuzminski es médico especialista en hematología y trasplante de médula, especializado en Estados Unidos e Israel. Organizó el Centro de Trasplante y Oncohematología del Instituto Alexander Fleming y luego del Hospital Austral. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Hematología, director de la carrera universitaria de especialistas en hematología. Recibió este año el premio CONEX, Diploma al Mérito, como uno de los 5 más destacadas figuras de la década en la Argentina en la disciplina de medicina interna. Es miembro del comité editorial de la revista Medicina Buenos Aires, donde publica editoriales vinculados con la relación médico-paciente, el humanismo médico. En el ámbito de la narrativa ha generado encuentros de literatura y medicina en la Universidad Austral y es escritor con varias novelas publicadas y premiadas. Hecha la presentación, Gustavo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. La verdad que me siento muy gratificado, me siento muy honrado, me siento un poco nervioso de estar hablando en el ámbito porque uno se siente en una suerte de desafío frente a muchas cuestiones de nuestra práctica que normalmente a veces pasan por otro lado, y este lado es un lado para mí cada vez más importante. Así que nuevamente muchas gracias, y tal vez en un futuro cercano Silvia deje de ser externo, ¿no? Me encantaría. Así que aprovechamos ahora esta externalidad. No voy a ser muy extenso. Me parece muy bien esto que propusiste, Silvia, de dejar más espacio para intercambio y discusión. Entiendo que voy a hacer una suerte de presentación del tema, voy a comentar algunas cuestiones que se me abrieron a la reflexión a partir de determinados momentos, y que yo creo que si ustedes están en esta disciplina, es muy probable que a ustedes también se les hayan ocurrido reflexiones sobre este punto, porque es un punto que también atraviesa de alguna forma a la cuestión de la relación médico-paciente. Tengo acá algunos apuntes, voy a ir mirándolos un poco, no voy a hacer una presentación con PowerPoint, porque justamente me parece que el PowerPoint genera mucho una idea de clase o de presentación un poco más docente, y tal vez esto es más lindo para poder hacerlo más dinámico, con lo cual también siéntanse con la absoluta comodidad de interrumpirme cuando ustedes quieran. Bueno, a ver, en general a mí lo que me sucede en la consulta con mis pacientes es que trato de generar que ese espacio sea un espacio de distensión
porque de alguna forma uno sabe, conoce, que está instalado en este momento en la relación médico-paciente un cierto malestar, y que este malestar atraviesa muchas capas y que incide fuertemente y se ancla en los problemas de comunicación entre los profesionales asistenciales y los pacientes. Trato de entender a la consulta en algún punto también como una conversación entre dos partes en las que se emiten mensajes y en las de que es de capital importancia que esas partes se conozcan. Podemos reflexionar entonces que para este conocimiento debe haber algo que permita, no solamente desde lo que uno hace de los distintos estratos de la comunicación y analizar que hay una comunicación no verbal, desglosar las distintas cuestiones de la comunicación verbal y analizarlas en un encuentro médico. Pero yo creo que es algo inclusive un poco más sencillo decir que para que una persona se conozca con otra, es necesario que exista un tiempo determinado para que ese conocimiento se produzca de un modo real, de un modo, digamos, efectivo. A ver, si les doy un ejemplo de algo que sucede en el ámbito médico, es con mucha frecuencia en una recorrida de sala con los pacientes nuestros internados, le pido al médico residente que presente a un paciente que se encuentra internado en la habitación número X. Y esto en general es algo que produce una forma muy estereotipada de esa presentación. Lo voy a parodiar, por ejemplo. La médica residente me dice, bueno, en la habitación de trasplante número 3 se encuentra la paciente fulana de tal, de 58 años de edad, de sexo femenino, que se encuentra internada porque tiene una leucemia mieloide aguda, subtipo M5, tiene como antecedentes hipertensión arterial y una litiasis vesicular, y se encuentra en el 8º día de quimioterapia con eracitin y bla, 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 y bla, 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 y qué sé yo. Entonces yo, en general, a medida que se va produciendo el embale de esta situación, la interrumpo y le pregunto, decime una cosa, o dígame una cosa. En general, si yo no lo conozco al residente, inclusive yo voy primero con el trato de usted y después le pido permiso para tutearnos. Pero en general ya existe esa confianza y tanto yo al residente como el residente a mí nos tuteamos. Le digo, decime una cosa, ¿la paciente tiene perro? Entonces suele producirse como una cuestión de descolocarse, y no es solamente la pregunta del perro. Yo hago mucho la pregunta del perro como ejemplo porque yo tengo perros, tengo 2 perros, soy muy perrero, me encantan los perros, y las personas que tenemos perros tenemos algo que nos conecta, ¿no? O los que tienen gatos o lo que sea. Pero también puedo preguntarle si es un paciente de qué cuadro es o qué deporte practica o qué sé yo. Y el residente a veces se queda como duro y dice, no sé, no sé si tiene perro. Entonces yo le digo, mira, me parece que vale la pena que vuelvas con el paciente, que vuelvas a la anamnesis y que le des algo más de tiempo, porque faltó algo de tiempo para que vos sepas quién es esa persona que está ahí. Y acá comienzan estas cuestiones de las que tal vez hoy vamos a charlar un poquito. Supongo nuevamente que para ustedes no es esto algo, algo nuevo, una cosa novedosa que les estoy diciendo, pero sin lugar a dudas, cuando uno reflexiona qué es lo que pasa en ese encuentro, en las consultas, en la relación, en el ámbito de una consulta médica,
yo insisto en señalar que es una situación verdaderamente muy apasionante porque nos da la posibilidad a nosotros de entrar en entrar en la historia de una persona, lo cual significa una responsabilidad tremenda, que debemos cuidar muchísimo ciertos aspectos de lo que es la delicadeza de esa situación, los aspectos éticos, los aspectos normativos, los aspectos legales, pero que nosotros tenemos un privilegio verdaderamente muy poco frecuente en una actividad profesional, quienes hacemos actividades asistenciales, y no solamente estoy hablando de los médicos y de las médicas, sino de los psicólogos, de los enfermeros, ni que hablar de los enfermeros en nuestra área, y que ese acceso es inclusive tanto o más importante como ese acceso que solemos tener a la intimidad del cuerpo de los pacientes, que nosotros lo tenemos como algo naturalizado, pero que verdaderamente si uno le dijera que a una persona que nosotros trabajamos con otra persona a la que pedimos que se quite la ropa y que la vamos a tocar para ver qué es lo que está pasando, eso suena como algo un poco extraño y marca que nosotros tenemos acceso a un área de las personas que tiene que ver con un aspecto muy íntimo y que si en el fondo reflexionamos, la historia de las personas es todavía más íntimo porque revela en una de esas cuestiones que no se dan a cualquiera. Y evidentemente para que eso suceda se necesita de que transcurra un determinado tiempo que es central, porque cuando uno lo hace con una cuestión demasiado apretada, todo eso empieza a funcionar mal. Quiero decir que la cuestión del tiempo es una cuestión que ha dado discusiones filosóficas monumentales y cuestiones de la física, qué sé yo, del tiempo. A mí me gusta mucho como autor Borges. Borges en la cuestión del tiempo es increíble todas las cuestiones que hay para analizar, pero hay una cita que él hace de otro poeta en donde él dice, mientras hablo, el tiempo en el que hablo ya está lejos de mí. Y de alguna forma, muchas de estas cuestiones han empezado a ser tomadas en el occidente cristiano por San Agustín, que marcó una serie de reflexiones sobre el tiempo que es increíble cuando uno las lee, porque están escritas hace poco más de 1000 años. Y voy a leer una cosa que decía San Agustín. San Agustín decía, ¿qué es realmente el tiempo? Se pregunta Agustín y continúa. ¿Quién puede explicarlo de una manera sencilla y breve? ¿Quién puede formarse una idea de él y luego traducirla en palabras? Por otra parte, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si trato de explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé. En alguna parte después Agustín dice que el tiempo es una distensión del espíritu, lo cual es algo verdaderamente muy poético, porque lo trae a una dimensión un poco más humana, y Agustín obviamente va a quedarse en la conexión con lo divino, con la cuestión de que el tiempo es una creación de Dios y que antes de esa creación el tiempo no existía. Esto es entrar en un mundo muy apasionante. Si empezamos a entrar en todas estas cuestiones del tiempo, en estos días ha salido publicado en castellano un libro muy hermoso que estoy terminando de leer de un pensador francés que se llama François Hartog, que es Las concepciones del tiempo en Occidente. La verdad, algo muy recomendable, pero quédense tranquilos, no vamos a hacer una discusión filosófica del tiempo, porque además me excede y porque sería impertinente de mi parte ponerme a hablar de algo de lo que soy un diletante. Pero este tema es un tema
central en un montón de cuestiones, y también tenemos que entender que como seres biológicos estamos atravesados por el tiempo, estamos atravesados por una máquina que nos regula, que tenemos como un timer, y que el tiempo entonces es muy relativo para nosotros. Estos minutos en los que vamos a estar hoy reunidos hablando en nuestra vida, ¿no? Porque es relativo el tiempo que tiene un ser en el planeta Tierra que al nacer tiene una expectativa de vida de unos, digamos, 75 años, contra otro ser que también nace en el mismo planeta y cuya expectativa de vida o su vida natural es un día, ¿no? Un insecto. Entonces, eso habla de lo que tiene que ver con la relatividad del tiempo y cómo desde todas estas formas de pensar, en realidad lo que nos están diciendo es que nosotros tenemos que aprovechar y vivir en el tiempo presente, porque ese presente, para algunas concepciones filosóficas, es el único tiempo que existe, como ese confluir de una eternidad para atrás y una eternidad para adelante, que confluyen en un momento que tampoco es apresable. Por eso también es muy hermosa esa oda de Horacio, que todos conocen, la frase Carpe Diem, que es traducida esa parte final. De nuevo leo este pedacito, dice: mientras hablamos, huye el tiempo, envidioso de las cosas de este mundo. Corta y apresa el día entre tus dedos, no creas nunca que el mañana llegará. Con todos estos bagajes que yo ando por el mundo y por el hospital, por las consultas, una de las cosas que hago en las consultas, y que creo que algunos de ustedes me entenderán, es ser coleccionista. Y me encanta coleccionar frases que se dicen en el consultorio. Y estoy como muy atento porque muchas veces hay frases que de pronto suenan como si fuera una campana o un martillazo en la cabeza. Y muchas de estas frases que dicen los pacientes, obviamente para quienes son psicólogos y ejercen alguna práctica de psicoterapia, psicoanálisis o algo así, esto es parte de su cotidianeidad, pero para los médicos a veces es interesante señalarlo porque están como con la atención dispersa. Y por otro lado, las frases estas a veces han disparado en mí muchas de las reflexiones, trabajos y algunos artículos que haya escrito. Entonces tal vez esto suena un poco anecdótico, pero es como empieza esta presentación, cómo se generó esta presentación que estamos haciendo, que una mañana de consultas, dos pacientes, uno detrás del otro, en el momento que se estaba terminando la consulta, me dijeron los dos lo mismo, una mujer y un hombre. Bueno, no te robo más tiempo, doc. Me lo dijo primero una paciente y después me lo dijo el paciente, que estaban acompañados de algunos familiares, en dos consultas que fueron particularmente largas. Una era una consulta de primera vez por un linfoma, en donde había que dar el diagnóstico y explicar qué era y explicar qué pasaba y cómo iba a ser el tratamiento, una consulta verdaderamente muy prolongada. Y la otra era una consulta en donde había que decir que el tratamiento no había sido efectivo, que había que iniciar otra línea de tratamiento y que cuáles eran las posibilidades. Entonces, ahí hay toda una carga de angustia, y lo que yo trato de hacer en esas consultas es generar un espacio en donde el tiempo fluya. Yo lo hago, nunca miro ningún reloj, ningún celular. En mis consultas no dejo es decir, si suena el teléfono por alguna equivocación, no lo atiendo. Y creo que de esta forma los pacientes sienten
que hay una posesión del momento y una posesión del tiempo que en algunas ocasiones los sorprende. Y cuando además esa consulta se ha hecho muy larga y empieza con esa conclusión, aparece, y yo de pronto me di cuenta que no era la primera vez que yo había escuchado que un paciente me dice: no le robo más tiempo, doctor, o no te robo más tiempo, doc, sino que era algo que yo había escuchado en más de una oportunidad y entonces me daba para reflexionar. ¿Qué sentido tiene que un paciente me diga a mí: no te robo más tiempo? Porque yo no te robo más tiempo es una frase que a veces se da inclusive cuando uno va a un comercio y se trata, es un lugar común del habla. El no te robo más tiempo tiene muchísimas traducciones posibles en otras lenguas, y es tal vez el armado que hay con la palabra tiempo para quienes coleccionan metáforas de lo que sucede también. Hay 1000 metáforas relacionadas con el tiempo: hacer tiempo, perder tiempo, ganar tiempo, comprar tiempo, cuánto tiempo me queda. Existen muchísimas de estas cuestiones armadas y vinculadas al tiempo centralmente en la consulta, ¿no es cierto? En estas consultas que habían sido largas, una de las cosas que a mí me parecían muy significativas es el uso de la palabra más. No te robo más. No te robo más tiempo. Eso que a mí me hacía pensar era que ellos sentían que ya me habían robado lo que debían robar y no querían robar más, porque ya era un abuso. Entonces, con el segundo paciente, de pronto yo le dije: pará, no hay ningún robo. El tiempo es tuyo, el tiempo es nuestro. Y me di cuenta que ahí había una cuestión central, y que es una cuestión central al malestar por el que en este momento estamos atravesando en una crisis muy grande que todos ustedes están viendo que ocurre en la medicina. Porque a pesar de que yo dejo que el tiempo fluya y que esta cuestión transcurra de esa manera que hace que el encuentro sea agradable, inclusive yo me ocupo mucho de, digamos, me he ocupado mucho de reflexionar sobre cómo es la consulta, y sostengo que la consulta médica es una actuación, que es una actuación y que es una cuestión muy performática, que la consulta tiene una escenografía y que la gente piensa cómo va a ser esa escenografía y se espera cómo va a ser esa escenografía, tiene un vestuario, como yo tengo que estar vestido para la consulta, y evidentemente también tiene un guión, está guionada, y yo lo que estoy convencido es que la inmensa mayoría de los profesionales no habla en la consulta como habla en un café con los amigos o con la familia o algo así, que se va como armando a veces jergas insoportables o a veces formas que permitan mantener la distancia y generar un alejamiento. Y que en este caso todo eso es para además entrar en el orden preestablecido, ¿no es cierto? Y lo que yo he tratado desde hace ya muchos años es de romper esta cuestión. Una de las cosas más características que yo trato de hacer es no pongo más, desde hace como 20 años, el escritorio entre el paciente y donde estoy yo. El escritorio está al costado. El lugar en donde estamos, si bien en mi consultorio en el hospital es mínimo, porque cada centímetro cuadrado nos lo mezquinan de una manera tremenda, pero más o menos igual pude armar una especie de circulito en donde estamos sentados. No uso guardapolvos desde hace muchísimos años, tampoco uso corbata. Creo que el guardapolvo, no sé muy bien para qué sirve el guardapolvo hoy en día, y además sostengo que es una de las cosas más sucias que hay en un hospital,
el guardapolvo de los médicos que suelen no lavarse con la frecuencia que se deben lavar, y mucho menos en situación con pacientes neutropénicos como los que atendemos nosotros. De modo que el paciente se encuentra con una situación un poco impensada y en una situación en donde el tiempo parece como que no importa. Probablemente esto tiene que ver con que además yo he generado una ingeniería en mi servicio en donde muchas consultas están subvencionadas para que podamos, o subsidiadas para que podamos hacer las consultas largas y darles a los pacientes el tiempo que se merecen. Pero todos sabemos que atrás de esa cuestión hay algo que estamos rompiendo. Y ese algo que estamos rompiendo es el normalizador, normatizador y medidor, que es el famoso timer que existen en las agendas médicas que establecen cuánto es el tiempo que debe durar la consulta. Y nosotros lo estamos mandando al demonio. Y ese tiempo, en realidad, es lo que hoy es crucial, porque lo que el médico recibe como paga por su trabajo, en realidad es el tiempo, y te pagan el tiempo que vos estás en la consulta. Y el tiempo que los medidores ponen, y esto ya es independiente que sea un hospital privado o un hospital público o cualquier ámbito, suele ser de 15 minutos o de 20 minutos si son muy generosos. En realidad, consultando la bibliografía sobre todo este tema, que existe una bibliografía más o menos abundante, no abundantísima, pero hay muchos artículos sobre cuestiones ligadas al tiempo en la consulta médica, uno ve que en Europa y en Estados Unidos el promedio de tiempo de una consulta médica no excede los 8 minutos en el mejor de los lugares como promedio, y que en algunas publicaciones hablan de consultas promedio de menos de 5 minutos, un poquito menos de 5 minutos, lo cual muestra el horror que esto significa de apretar el tiempo a un punto inimaginable para estas cuestiones que estamos hablando. Porque esto entonces es lo que decimos, es el marcador subrogante, el tiempo, de la calidad de consulta, lo cual es una locura, porque una consulta de primera vez, una consulta donde hay problemas, es una consulta larga. Ahora, un paciente que viene para traerme un hemograma, para ver si está ok de la quimioterapia que va a tener que realizar al día siguiente o a los 2 días, es una consulta de 5 minutos, sin ningún problema, en donde ya hemos hablado muchas veces de un montón de otros temas. Entonces, las consultas no tendrían que estar fijas de esa manera. Inclusive, hace unos años, en la Universidad en el estado de Washington, en los departamentos de oncología, instalaron algo que se llamó la oncocharla, y que salió inclusive como una publicación en el Washington Post, que es una de las publicaciones más importantes de la prensa de los Estados Unidos, porque la oncocharla fue un programa que estableció el servicio de oncología para que los médicos charlen con los pacientes de banalidades, de cosas, de cualquier cosa, 15 minutos. Charlen 15 minutos. Y luego de armar ese programa, se fueron a esas cosas que a los americanos les encantan, que es establecer los medidores de calidad y las cuestiones, etc. Y entonces, sorprendentemente vieron que bajaron las tasas de burnout en los profesionales, bajó el nivel de reclamo de los pacientes, aumentó lo que los hospitales americanos miden, que es el índice de satisfacción, con esta cosa como miden los clientes, y que la verdad valía la pena aumentar el tiempo que se daba en la consulta. Creo que además el tiempo hoy en día es una de las grandes formas de maltrato que hay para cualquier situación, ¿no es cierto? Pero en las consultas el tiempo genera un maltrato que se establece por otra cuestión ligada al tiempo, que es la espera.
Y la espera, esto lo decía un pensador como Barthes, la espera es la prerrogativa del poder. Si yo quiero demostrar poder, voy a hacer que me esperes. Voy a hacer que el tiempo sea una forma en donde seas consciente de que lo manejo yo. Entonces, si vos querés verme a mí, vas a tener que sacar turno. Y ese turno va a demorar meses a veces, porque soy muy importante. Y porque tengo un consultorio lleno de gente. Entonces eso da una idea de una magnitud adicional. La espera es una cuestión que en la literatura ha sido tomada como una cuestión también central del maltrato, de la angustia. Solamente con recordar, qué sé yo, la obra de teatro de Beckett, Esperando a Godot, o yo señalo también una novela que para mí es la mejor novela argentina del siglo XX, que es Sama, de Antonio Di Benedetto, en donde el protagonista está siempre esperando su traslado y nunca llega el traslado, y de alguna forma eso está muy puesto en el texto porque Di Benedetto dedica esa novela a los que están en la espera. Entonces, y de hecho existe ese lugar que es horrible como nombre, la sala de espera. Nosotros los médicos tenemos la sala de espera. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con que el tiempo marca un poco estas cosas, inclusive la literatura está llena de situaciones en las que podemos ejemplificarlas con que tenés un determinado tiempo y luego de ese tiempo todo se acaba. Creo que el cuento más conocido es el de la Cenicienta, que tiene un tiempo hasta las 12 de la noche para que el príncipe la quiera, la lleve, se enamore, pero a las 12 de la noche el tiempo se acaba y la carroza se convierte en calabaza, ¿no? O el conocido romance del enamorado y la muerte, que alguno de ustedes habrá escuchado la canción. La muerte le da una hora para que el enamorado vaya a ver a su amante, y en el momento que está por llegar a la habitación del amante, se cumple la hora, la muerte le corta la soga y el enamorado cae del balcón. Hay un montón de estas cuestiones, hay inclusive esa canción tan hermosa de Víctor Jara que dice que la vida es eterna en 5 minutos, ¿no? Entonces, el tiempo está presente en todo esto, pero en la consulta el tiempo tiene que ver con que es necesario que ese tiempo transcurra y es necesario mejorar el tiempo en la consulta para que el conocimiento sea efectivo. Cuando yo doy las charlas de problemas en el vínculo entre médicos y pacientes, en casi todas las presentaciones, en casi todos los slides del PowerPoint que ahí sí doy, falta de tiempo es una de las cuestiones capitales. Y sobre todo porque yo creo que con tiempo se solucionan muchas cosas. Es cierto que en la medida que nosotros crecemos y nos hacemos más expertos en manejar esas consultas, a mí me pasa muchas veces que entra un paciente con su, no sé, con su esposa, con su hijo. En general los pacientes concurren con 2 o 3 acompañantes a mis consultas, y enseguida uno comprende y descifra lo que está sucediendo porque uno tiene mucha experiencia. Pero si no tenés mucha experiencia, y se lo digo a los residentes, no te aflijas. Con un poquito más de tiempo de seguir conversando, vos vas a saber lo que pasa, que yo tal vez me di cuenta un poquito antes, simplemente, ¿no es cierto? Creo que es un poco esto de lo que quería hablar. Parece sencillo como remediar esto, ¿no? Bueno, se remedia dando más tiempo, pero eso no es nada sencillo porque el problema es un problema muy complejo, tiene una raíz también muy difícil de solucionar en los aspectos económicos que estoy señalando, de cómo el tiempo se pague y cómo
se hace y cómo puede hacer un médico que verdaderamente tiene una agenda de 20 y pico de pacientes en un día para poder darles el tiempo necesario si ese tiempo verdaderamente es materialmente imposible. Fíjense que Hipócrates, cuando escribe uno de los textos más interesantes del texto del Corpus Hippocraticum, no sé si Hipócrates era una persona o era un montón de personas que escribieron todas esas cosas, pero en el libro de las epidemias se lee un párrafo que tiene muy fuertemente que ver con todo lo que pensaba de la medicina, y es increíble cómo se sostiene. El texto de Hipócrates tiene 2500 años y tiene que ver con el tiempo, porque dice que para hacer una buena medicina, les leo el texto, es cortito, hay que describir lo pasado, hay que conocer el presente y hay que predecir el futuro. Practicar esto, ejercitarse respecto a la enfermedad en dos cosas: ayudar o al menos no causar daño. El arte consta de tres elementos: la enfermedad, el enfermo y el médico. El médico es servidor del arte. Es preciso que el enfermo ponga resistencia a la enfermedad junto con el médico. Yo creo que una de las ideas que podemos tomar es cómo generar esta restitución para que parezca natural que el tiempo nos pertenece, que nadie roba el tiempo, que no me ha robado el paciente ningún tiempo, y que si lográramos eso, el consumo del tiempo se legalizaría. Sería un consumo legal. No habría ilícito y entonces nadie estaría robando nada, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, me parece que da para que charlemos, y espero no haberlos aburrido un poco con esto. Pasaba un poco por ahí, ¿no? Porque el tiempo vuela. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, entonces abrimos la ronda a quien tenga ganas o a quien se anime a hacer algún comentario o alguna pregunta. Si me permitís, haría algunos pequeños comentarios a la charla, ¿no? A mí me parece que Gustavo tocó temas en diferentes dimensiones y por ahí merecerían un análisis pormenorizado. Es interesante algo que él no comentó, pero me parece que viene al tema del título de la charla, es ¿cuándo se termina una consulta? ¿Cómo terminamos los médicos las consultas? Llega un momento que la consulta se tiene que terminar. No es decir, bueno, le parece bien, ya acá le doy la receta, nos vemos la semana que viene. Tenemos que poner nosotros un límite en algún momento que se tiene que terminar. Pero acá algo que parece es que estos dos pacientes terminaron ellos la consulta, tomaron ellos la determinación de decirle, ¿y cómo le decían al doctor Kuzminski? Doctor Kuzminski, pare la mano, me quiero rajar. Le dice, bueno, no le robo más tiempo, doctor, déjeme ir. Bien, esa es una de las posibles interpretaciones también de esta frase de no le robo más tiempo, doctor. Digo como para tomarlo en cuenta de quién toma el protagonismo en la decisión de continuar o parar la consulta, ¿no? ¿Y por qué? Las consultas a veces tienen un tiempo y uno a veces le da mucho más manija, uno mismo se pone a hablar y le da... Bien, y a veces tiene que terminar en algún momento, ¿no? Así que es un pequeño comentario. Lo segundo es muy interesante, el tema del escenario que se plantea en el consultorio. Nosotros leemos mucho desde la medicina narrativa una especie de encuentro casi místico entre pacientes y médicos, en los cuales, como hemos visto hace poco, por ejemplo en el artículo de humildad narrativa, había una compenetración muy profunda, identificación donde se igualan las expectativas, se iguala la empatía, se iguala hasta, digamos, cuando uno examina al paciente y el paciente lo examina a uno también. Sin embargo,
el escenario que nos planteaba recién Gustavo es bastante distinto. Él dice, ojo, la entrevista médica es casi una obra de teatro. Tiene un escenario. ¿Cómo planteamos ese escenario? ¿Pongo el escritorio adelante o pongo el escritorio en el costado? ¿Me pongo el guardapolvos o no me pongo el guardapolvos? ¿Quién soy en esta consulta? En otro de los artículos de Gustavo, muy lindo, de qué personaje de ficción va a atender a este paciente. ¿Cuál es el rol que como médico adopto? Hoy estoy sacerdotal, estoy tipo Doctor House, o soy más bien el Doctor Kildare, o soy más bien alguno de los personajes de Grey's Anatomy. Es decir, ¿cómo se arma esa consulta y ese escenario? Y realmente yo recuerdo como broma, yo tenía una mucama en casa, entonces estaba durante la cena, sonaba el teléfono, era un paciente, y ella me decía, pero usted cambia totalmente la voz. Carlos me dice, nada que ver. Usted dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, entonces uno imposta la voz, habla de otra manera, y obviamente uno tiene un rol, tiene un personaje, y ese personaje se consolida con o sin corbata, o con o sin guardapolvo, o como uno lo va constituyendo, y es algo sobre lo cual no se reflexiona, no reflexionamos con la profundidad que se debiera, muchas veces porque idealizamos una relación humana de iguales, donde la realidad es que la relación médico-paciente no es una relación de iguales, donde hay muchas discrepancias, muchas diferencias, muchas dificultades para considerar iguales esos roles, no en el sentido de, de la igualdad, de que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, sino en el sentido de lo que implica esa relación y lo que implica todo el juego, ¿no? Y respecto, bueno, por supuesto, sobre el drama que tenemos en este momento sobre la duración de las consultas, creo que Gustavo lo describió fantásticamente bien y no sé cómo eso se va a resolver dado cómo el sistema está funcionando en este momento. Yo sinceramente no tengo muchas expectativas. Con el tema del surgimiento de la inteligencia artificial, Eric Topol publicó un libro que se llama Deep Medicine, y en este libro él hace un comentario de que si nosotros recurriéramos a la inteligencia artificial, se abreviarían muchísimo los tiempos de pavadas y por ahí se enriquecería el tiempo para un intercambio más humano como el que se va a dar. Es decir, va a ser mucho más humana, dice él. Bueno, no estoy muy seguro de que eso sea así. Muy probablemente, si las máquinas van a ahorrar tiempo, las empresas van a seguir ahorrando tiempo también para acotar las consultas, y los hospitales no creo que tengan mucho más disponibilidad de tiempo que la que tienen ahora. Así que ahí tenemos un problema muy grave. Bueno, y no, me corto, no quiero consumir más tiempo, no le robo más tiempo, Gustavo, así. Bueno, me parece que es muy interesante lo que señalás. La cuestión de que existe una simetría en el vínculo entre el paciente y el médico es innegable. Pero vos viste que en el modelo de relación médico-paciente actual se habla de un modelo en donde hacer que el vector, que antes era un vector vertical de esas relaciones paternalistas, pasen a un vector horizontal de lo que se llama un vínculo fraternal. Y esto me parece importante lo que vos señalás. No quiere decir que seamos exactamente iguales, pero el modelo más es hacia una hermandad que hacia esa cosa paternal y que al menos trata de ir moderando esas asimetrías. Y por supuesto que a veces la consulta, el paciente necesita terminarla. Esto que vos decís a mí me resulta muy obvio, porque a veces el paciente es como que yo lo miro y le digo, me parece que tenemos que cortar acá porque no te bancás más, porque es too much, ¿no? Y entonces a veces me dicen, sí, no doy más, cortémosla y volvemos en otro momento. Y me parece que es importante que también que nosotros reconozcamos que a veces somos nosotros los que se van de mambo en la prolongación de ciertas informaciones que también debemos ser conscientes que deben tener una mesura. Muy bien. Tenemos unas manos levantadas. Jorge, me parece que fue el primero. Gracias. Gustavo, ibas como despertando en mí el recorrido que
que fue en mí, o que sigue siendo en mí la relación con el tiempo, ¿no? Y nomás que lo traigo a modo de compartir, eh, que eh, me sorprendió la vez que encontré un texto que asociaba a Cronos con el capitalismo. Dije, uy, se nota que el tiempo no es algo tan simple, ¿no? El poder, el capitalismo, la cosa está ahí metida. Entonces después, otro día encontré en el Museo del Prado al mismo Cronos en una de las pinturas oscuras, muy oscura era la pintura ahí. Entonces acá dije, debe haber un problemón con este asunto. Y dije, bueno, pero ¿cómo voy a resolver este tema de la agenda, los 15 minutos, 10 minutos, y a veces ajustan más todavía? Y me dio tranquilidad, yo que soy medio, a mi pesar, hijo del psicoanálisis, ¿no? Esta eterna terapia que llevé con mi querido terapeuta de origen, por llamarlo de alguna forma, que un día encontré uno que hablaba de una terapia de una sola sesión. Dije, entonces por ahí lo chiquito y sutil y una palabra sola puede ser potente. No sé si todo, no será todo, pero potente. Y entonces hago esta colección. Mi propia colección es así de momentos potentes, ¿no? De instantes potentes eh, que me resuelven o me serenan para salirme de esa angustia cronológica de que el tiempo pasa, ¿no? Pero que algunos instantes tienen fuerza. Y sí, absolutamente. Ahí va, cedo la voz a quien sigue. Me parece que Bea estaba después. Bueno, sí. Yo me pasó un poco lo mismo que Jorge al escucharte, Gustavo, digamos, recordé, y es algo de todos los días, ¿no? El problema del tiempo en la consulta, algo que también he reflexionado de cómo ganar más tiempo, ¿no? Otra metáfora de estar todo el tiempo viendo de qué manera puedo ganar más tiempo. Y me hiciste recordar el sentido de que he trabajado con Silvia y con Jorge, el sentido de la oportunidad. Esa que pasa y que cuando la veo pasar, lo mismo que vos contabas en la sensibilidad de la frase, en la sensibilidad de esa palabra que escuchaste que te martillaba en la cabeza, eso es lo que a mí me pasa. Entonces, siento una frase, algo que se entrena, que yo creo que se entrena y que también requiere tiempo de entrenamiento, es esa frase, esa palabra que me dijo, que me martilló la cabeza o que me resonó en la cabeza o que la vi grande y que me apareció. Dije, esa es mi oportunidad y de esa me tengo que agarrar para lograr eso que yo creo que es necesario para esa persona que tengo que conocer. Entonces, algo que para mí es fundamental en este tiempo efectivo, para poderlo hacer efectivo, en esto que el sistema nos crea, que es algo que yo batallo todo el tiempo, es la oportunidad, es algo que todo el tiempo tengo presente. El sentido de la oportunidad, el sentido de la escucha y la sensibilidad de esa escucha, esa palabra que me martilló la cabeza. Y después otra cosa que a mí me hace esa resistencia al sistema, yo me creo una resistente al sistema, yo ejerzo resistencia al sistema. Vos lograste esto de que te subvencionaste la consulta, lo cual es fantástico. Creo que hay que tener una capacidad que no tengo. Pero ¿cómo hago yo en mi ámbito para lograr eso? Es también crear el ámbito para el encuentro. O sea, veo la oportunidad, escucho la palabra que me martilla la cabeza y también el lugar del encuentro, que vos detallaste muy bien que lo creás y que a mí me encanta, yo saco la computadora del medio, estoy frente a él, nada me perturba, estoy solamente escuchando, después escribo, después veo lo que hago, pero a veces se me crea el encuentro en otro lugar, por ejemplo, en el umbral de una puerta. En el umbral de una puerta de un paciente que no quiere entrar a una quimioterapia. Y en ese lugar, en el umbral de una puerta donde ese paciente no quiere entrar a una quimioterapia, escucho esa palabra que a mí me resuena y que yo tengo que crear en ese tiempo que tengo, que sé que son 2 segundos, ser efectiva. Entonces, y es ese momento, no puede ser otro.
Es ese tiempo que no tenía, que no era una consulta, pero que la tengo que crear. Entonces, más allá del tiempo de la consulta, a veces se me crean tiempos que no existen y que yo tengo que crear. Completamente. Y bueno, eso es todo lo que me recordaste que yo estoy haciendo todos los días. Todos los días estoy con esa batalla. Por eso la ¿Vos sos solución, oncóloga? no, yo soy clínica, pero trabajo en el Hospital del Cruce y estoy en contacto con oncomatología, trasplante, estoy ahí y todo lo que vos me dijiste, obviamente que lo conozco y el problema de la complejidad de solucionar esto es más allá de los 15 minutos o los 20 minutos, es en los pasillos a veces, ¿no? Es algo que es la oportunidad, es el momento en que yo lo necesito. Bueno, Yo muchas creo gracias, ¿eh? sí, que esto es muy importante, pero también me parece que pasa por cuánto podemos disfrutar de ese encuentro y cuánto podemos sentir que independientemente de una persona que está atravesando una situación de mucha dificultad, no, bueno, en mi caso hablo de la experiencia oncomatológica, pero para un cardiólogo cuando hay una insuficiencia cardíaca refractaria, qué sé yo, es una situación igualmente de compleja. Este, pero disfrutar ese encuentro porque es entender el privilegio que genera el acercamiento. Por supuesto que uno atiende a una gran heterogeneidad de personas y hay personas que sentís que no tienen nada que ver con vos y esas personas son el mayor desafío que tenemos, porque tenemos que darles lo mismo que aquella persona que vos decís, yo con esta persona soy amigo, me hago amigo, vamos a tomar un café después de esto. Bueno, esa es la cosa que tiene que ver con la profesionalidad, con el profesionalismo. Muy bien, gracias, Bea. Ignacio. Bueno, muy bueno, Gustavo, digamos, conecté mucho con lo que contaste porque hoy estuve en un berenjenal, como se dice, porque hoy estuve en un ateneo de clínica médica, el hospital donde trabajo es un hospital grande, y estoy allí tratando de inyectar un poco de medicina narrativa, ¿no? Que vamos bien. Pero hoy, Jorge, no sé si te sonaron los oídos, pero estoy tomando material de las jornadas que tuvimos, que es, la verdad que es muy rico, y pasé la conferencia de Jorge, que aparte a Jorge lo conocen porque es de clínica médica, ¿no? Entonces, fue especial porque, digo, Jorge tiene un estilo zen, ¿no? Como una cuestión así como de dar lugar, ¿no? Entonces, y muchos de los temas que surgieron es, pero ¿cómo es esto de la relación de igual a igual con el paciente? No somos iguales. O esto de abrir el alma, ¿no? Que Jorge allá, ¿no? ¿Cómo abrir el alma? Pues, ¿no? Era muy lindo porque aparte eran residentes, habían algunos médicos de planta. Pero yo dije, uy, qué lío, ¿no? Pero después dije, qué buen lío se armó, ¿no? Porque era la pregunta, por supuesto, no. Bueno, por supuesto el tema del tiempo, ¿no? No tenemos tiempo de abrir el alma. Tenemos una cantidad pero bueno, de allí terminamos con una cuestión muy, muy interesante de resonancias y alguien dijo esto de los ritmos. Jorge habla ahí de una cosa de encontrar en qué ritmo está uno con el otro y registrarse en eso, ¿no? Y la verdad que yo dije, bueno, valió la pena entrar en esa especie de perturbación que se creó, ¿no? Porque justamente trajeron preguntas que los clínicos a veces no tienen ni posibilidad de hacérselas, o decir, bueno, nosotros la verdad que estamos en foco, es el cuerpo, el síntoma, los valores y lo otro, no hay mucho tiempo, ¿no? Y bueno, me trajo como mucho de esta conversación, me gustó porque básicamente creo que el tema que se estaba trabajando mucho es el tema del tiempo, ¿no? En esto, ¿no? Y me parece que lo que hay que hacer es perturbar en el buen sentido de la palabra, no ir en charla. Hay que perturbar en el sentido de que yo dije, bueno, pasé esta conferencia de Jorge que era un poquito perturbadora, pero sirvió. Así que te agradezco que me hayas ayudado también a decir, che, estuvo buena este berenjenal, valió la pena en esta tenida de clínica, ¿no? Así que eh, muchas gracias. Por favor. Yo creo que
en la relación con los residentes, bueno, yo ahí tengo una sensación de tal vez es las cosas que más disfruto de la práctica médica, el vínculo con la gente en formación, con la gente joven, lo que hacemos todos los días en la recorrida. Y ahora, últimamente, lo que hacemos al comienzo de la recorrida de sala es lo que yo llamo la pastillita de cultura, de empezar la recorrida de sala hablando de cualquier cosa. A veces leemos una poesía, a veces les pongo una canción, o a veces hablamos de cualquier otra estupidez, pero tiene que haber 5 minutos que hablamos de cualquier cosa. A las 8 de la mañana el residente mayor que tiene que llevar un poco la recorrida a veces se pone nervioso y le digo, quédate tranquilo que vamos a terminar igual, pero tenemos que darnos tiempo para algo más. Entonces, yo creo que sí, como decís Ignacio, uno siente que a veces entra en un berenjenal, pero ese berenjenal también se disfruta. Voy a tener que aprender de Jorge, evidentemente, porque si hay algo que me gusta es tener un poco más de tranquilidad y una actitud más zen. Sí. Gracias, Ignacio. Estaba Ricardo. Bueno, quiero hacer una reflexión porque escucharte, Gustavo, me ha resultado muy interesante y me ha recordado a mucho camino recorrido, ¿no? Porque con este tema de la relación médico-paciente he trabajado un tiempo largo. Me ha impresionado, porque no puedo con mi genio docente, de haber estado mucho tiempo en una facultad de medicina, y cuando escucho lo que dijiste vos respecto de la residente que te hizo la presentación y que no sabía si tenía perro, no perro, como dicen ustedes, sino perro, el paciente, lamentablemente ahí hay que hacer un proceso de deconstrucción, porque esta chica no se impresionó por lo que vos le dijiste, se desconcertó. Hubo una cuestión de desconcierto porque le enseñaron lo contrario. Le enseñaron lo contrario. O sea, yo tengo un claro recuerdo de una ayudante de la cátedra. No se escucha o no sé si yo no escucho. Ay, ¿Qué pasó con tu sonido? ¿Mi sonido? Ahora Sí. volvió. no, se Ah, congeló la señal, Ricardo. Ok. perdón. Estaba diciendo que, sí, dice que mi conexión es inestable. Sí, a mí también. Bien. Sí. No. Bueno, voy a tratar de ser breve. Una vez estaba hablando de deconstruir lo que nosotros hemos hecho durante la formación en la Facultad de Medicina, ¿no? Yo tenía una alumna en segundo año, es mi materia, y me trajo una historia clínica de semiología donde le rayaban así con rojo, con rojo, con rojo. Usted me dijo, doctor, que yo le pregunte al paciente, qué sé yo, y en semiología me han tachado todo, me han dicho que saque todo lo que no es relevante. Entonces, esa es la construcción que tiene el paciente y la valoración que tiene del tiempo, porque la valoración que él tiene del tiempo es la rapidez. Cuanto yo más rápido vaya, más, más valoro el tiempo. Entonces, toda una cuestión importante. Ahí yo voy a disentir con mi amiga Bea, en el sentido de que si bien uno es un antisistema, me acuerdo de lo que vos dijiste al comienzo, ¿no? De la cuestión de la extranjería.
a mí me parece que en los sistemas no hay extranjería. Nosotros también somos responsables de los devenires que nos producen los sistemas. No está el sistema allá y yo acá. El sistema es malo y yo soy bueno. El sistema me lleva por caminos sórdidos y yo tengo la iluminación. Quiero ser claro, no estoy hablando agresivamente. Lo que quiero es incluirme en el problema. Yo soy parte del problema. Entonces, en el medio de esa, me la representé a esa chica, porque me acuerdo, el otro día conté, yo me formé con Burukua, y Burukua una vez en una revista de sala nos preguntó cuáles eran los 5 nombres de las islas del Japón, en el año 80 y tanto, ¿no? Por supuesto nadie lo sabía, yo me fui a buscar después cuáles eran los 5 nombres de la isla, los nombres, perdón, de las 5 islas del Japón. Así que uno necesita hacer, digamos, colaborar con el desconcierto de una persona que fue formada para presentarte el paciente como te lo presentó. Sí, sí, creo que sí, pero por eso yo insisto en señalar lo que significa en el vínculo entre médicos y pacientes el conocimiento y puesto en el tema de hoy el tiempo que eso es necesario para ese conocimiento y para que ese conocimiento fluya. Es decir, hoy en día mi consultorio en el hospital tiene prácticamente un 50% de las consultas son consultas de lo que se llaman segunda opinión. Y entonces vienen los pacientes, y esto es muy interesante, todos los pacientes tratados por otros colegas en otros lugares, resulta que están siendo muy bien tratados. No hay algo que haya sido mal indicado. Y a mí me parece que esto es muy importante en lo que en algún momento en un congreso de hematología hicimos una jornada, una sesión sobre la ética de la segunda opinión. Porque evidentemente lo que uno tiene que tratar de hacer es lo que yo digo, es anudar aún más fuerte el vínculo que tiene el paciente con el médico de cabecera, no tratar de demostrar que yo soy mejor que ese médico de cabecera. Eso sería entonces muy necio de mi parte, arrogante y diría que poco ético. Pero lo interesante de las consultas de segunda opinión es que me cuentan lo que el médico les está haciendo y después de charlar un rato largo y explicarle que está todo bien, que qué sé yo, que confíe en el doctor o en la doctora fulana, me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? El doctor no tiene tiempo. El doctor me hace los tratamientos y no puedo charlar como estoy charlando hoy con usted. Entonces, fíjense el malestar que genera esta falta de tiempo en donde yo digo, la pucha, yo estoy en algún punto acá sí, generando un espacio que no es lógico que tenga que haberse generado porque el colega ha tratado correctamente a ese paciente. Le ha dado el tratamiento correcto, le ha manejado perfectamente sus complicaciones, ha hecho un montón de cosas, pero no ha encontrado el espacio y no ha encontrado el tiempo para conocerse un poco más y para entender algunas angustias que tiene el paciente y una serie de cosas. A mí me han dicho algunos colegas que en realidad yo soy como un psicoanalista salvaje, me dijeron, porque obviamente yo no soy psicoanalista y no no hago psicoterapia, aunque les debo confesar que yo toda mi carrera pensé que iba a ser psicoanalista y tengo bastantes años de análisis y varios analistas encima, pero eso me parece que nos genera como una posibilidad de reflexión sobre estas cosas, pero vuelvo sobre el tema, el tiempo es crucial para ese desacomodamiento, Ricardo, que vos estás diciendo para que se vuelva a acomodar. Sí, así es. Muy bien. Eli, habías levantado la mano y ahora no te veo. Sí, porque estaba mirando el tiempo. Decía, no sé si quería robar más tiempo. El tiempo es tirano. Vamos a estar juntos unos 10 minutos más, si les parece. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces
entonces digo algunas cositas. En principio, primero que nada, quería agradecerte, Gustavo, por el recorrido, porque me ha sido sumamente placentero escuchar. Y a mí lo que me pasa es que escucho y me empiezan a resonar un montón de cosas. En principio, yo no soy médica, yo vengo de la educación y del arte, digamos, y sí soy paciente, digamos, como todos hemos sido alguna vez. Entonces, cuando vos hablabas del tiempo y también de lo performático que era el encuentro, yo pensaba que toda comunicación institucional es performática, ¿no? Porque la institución te pone en un rol, pone al otro en un rol, pone reglas, pone un escenario, ¿no? Y yo reconozco, digamos, yo o doy clases o narro en un escenario, y en los dos lugares hay una serie de reglas de juego, hay roles, hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, hay cosas que están habilitadas o no, y que justamente lo que uno puede hacer dentro de esos roles es esto que vos decías, lo del perro, que me pareció fantástico y me hizo acordar una anécdota de contando un cuento en la universidad. Termino de contar el cuento y una alumna me dice, ¿se puede contar cuentos en la universidad? Y yo le digo, ¿y qué acabo de hacer? ¿No? Estaba haciendo formación docente. Yo lo que hago mucho es formación docente de docentes universitarios. Entonces, me parece que el tema del desconcierto es un elemento bien interesante para poder romper esta performance cuando la performance atenta contra la comunicación genuina, ¿no? Pero que tenemos que tener conciencia de esto. Y en ese sentido, me parece que vuelve al plano de cierta horizontalidad, porque la verdad es que yo, paciente, espero que un médico no sea mi igual en su saber, porque para eso no voy. Pero también espero que me pregunte cosas que solo yo sé, porque nuestra cultura nos expropia nuestro saber acerca de nuestra propia salud. Y la verdad es que cada uno sabe cosas acerca de su salud que otro no puede saber porque tienen que ver con la propia experiencia. Que sí, lo que esperamos es que el otro pueda entenderlas desde otro lugar, pero si nosotros no la comunicamos, el otro tampoco nos puede dar ese plus, ¿no? Entonces pensaba en todo esto cuando vos decías. Y pensaba también en que justamente yo trabajo en carreras de enfermería y de medicina, a veces haciendo medicina narrativa explícita y a veces disfrazada. Por ejemplo, bajo un taller de expresión oral y escrita, que se supone que es otra cosa, pero hacemos bastante medicina narrativa. Y en ese taller en enfermería, este año les propuse a los estudiantes leer una novela durante el cuatrimestre. Y me encontré con la novedad de que para muchos era la primera vez que leían una novela completa. ¿Cuál? ¿Cuál novela? Yo les doy un abanico de varias y les cuento un poquito de qué va y ellos eligen, ¿no? Y este año incluso me atreví a que algunas no tengan nada que ver con la relación médico-paciente o enfermero-paciente, como por ejemplo Más liviano que el aire de Federico Jean-Marie o Enero de Sara Gallardo. También estaba Hombre Lento, también estaba Elena Sabe, también estaba, no, había un poquito de todo. Y una de las cosas que suelo hacer con el tema del tiempo es, le pido a cada uno que traiga su libro y a veces en las clases nos tomamos 20 minutos para que cada uno lea su libro. Y me doy cuenta de que esto resulta disruptivo en términos de cómo esto uno tiene que leer para la clase, no leer en la clase. Pero esto que cuando de pronto yo era docente hace 20 años, cuando no leían y venían a la clase, yo levantaba la clase y decía, a la universidad no vengo a contarles lo que ustedes tienen que leer. Hoy es necesario, porque son tiempos que nos resulta difícil habilitarnos. Y ese tiempo también es el tiempo de encontrar el contacto con uno mismo, que también nos resulta tan difícil habilitar en la máquina en la que vivimos. Y me parece que si no hacemos ese ejercicio del tiempo de contacto con uno mismo, que es, por ejemplo, el tiempo de la lectura silenciosa, hay poca posibilidad de contactar hacia afuera desde otro lugar, ¿no? Entonces, también pensaba en todas estas cosas con el tiempo y pensaba que justamente la narración tiene que ver con el tiempo, ¿no? Cuando uno describe es una foto, es un cuadro estático. Cuando uno narra, desarrolla un devenir. Entonces, en este sentido, me parece que todo el trabajo con narrativas abona mucho este tema de pensar sobre el tiempo, de concebir de otro modo el tiempo, de pensar la relación entre presente, pasado y futuro, y que en ese sentido me parece que ayuda a desarrollar
estas competencias. Después me venía a la memoria Byung Chul Han y el aroma del tiempo, y esta cosa de pensar el tiempo con aroma, ¿no? Como el tiempo Muy de de la moda hoy en día contemplación. ese pensador. Claro, como el tiempo de la contemplación que habitualmente no tenemos, y no digo más porque yo soy una habladora crónica y No, todo cada lo que idea me acabas de dispara decir otras. me parece que da para agarrar y armar una segunda jornada, porque me generaste un montón de cosas como para charlar, pero me parece que acá ahora sí estamos como apretados. Bueno, pero Simplemente ella te avisó que te iba a convocar para charlar, así que ya ahora te... a ver, yo creo que una cosa muy importante es el hecho de que nosotros aprendemos mucho de los pacientes. Los pacientes nos enseñan, y eso también ha hecho que en las clases que yo estructuré la materia relación médico-paciente en la carrera de especialistas, una clase la dan los pacientes. Los pacientes vienen y dan la clase. Sobre todo en las distintas modalidades. Hay una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que se ha puesto muy de moda, que es la palabra empoderar, o el verbo empoderar, empoderamiento, y esas cosas, está muy en moda, pero el empoderamiento que han tenido los pacientes es muy importante, lo cual les ha dado una voz, lo cual les ha dado un lugar, y lo cual ha dado también que nosotros reconozcamos esto que vos señalás, Elizabeth, que hay cosas que tiene que decir el paciente, que si bien yo voy a saber más que el paciente, porque yo tengo que aconsejarlo al paciente para un camino sumamente complejo, pero que hay cosas del paciente que el paciente me va a enseñar a mí que yo no sé, y que solamente lo puedo saber en tanto lo escuche atentamente. Y el paciente nos enseña, y los pacientes, cuando se agrupan, además, en asociaciones de pacientes, con un propósito, con una cuestión lógica, consiguen cosas que eran impensadas, ni hablar de lo que pasó con el HIV y las asociaciones de pacientes que surgieron a partir de ahí, que sentaron el precedente. Fue para mí lo que marcó ese empoderamiento que lo veo en las asociaciones de linfoma, de mieloma, de leucemias, etcétera, que yo estoy acostumbrado, y que atiendo a los pacientes, atiendo esos lugares, y trabajamos de una manera muy fructífera. Así que muchas gracias por tu comentario, me parece muy pertinente. Gracias a vos. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, hay un mensaje de Rosina, donde sí leí, y Rosina dijo que era muy importante el disfrute, y no sé si ahora ella está como para poder aclarar algo más. ¿Estabas por ahí, Ro? A mí me llega el tiempo de los fideos, que tengo que ir a cocinar. Sí, es la hora de la comida. Pero no, lo que quería contar en ese mensaje, que en realidad uno fue perdiendo un poco el tema de estar con el otro, ¿no? Y del placer de ayudar al otro. Porque si uno se pone en ese lugar, el tiempo lo dedica, pero si a uno el otro lo molesta o no entiende la esencia de las profesiones de salud, y va por mal camino, porque entonces, nada, el tiempo le parece mucho, el esfuerzo le parece mucho, pero si uno entra a la consulta o permite que alguien entra, se relaja y piensa que eso es un encuentro profundamente humano, donde uno con su saber, que obviamente es mucho más democrática la relación médico-paciente, vamos a decir médico en este caso, por deformación profesional y no verticalista. Esto, digamos, trae otros inconvenientes, pero es mucho más saludable. Uno siempre está como con el mecánico, en inferioridad, como el paciente está en inferioridad de condiciones porque el otro tiene un saber que uno no lo tiene. Pero si uno entiende esto y se propone realmente ayudar, me parece que se destraba algo, ¿no? Y para uno es menos carga también. Si no, no existiría el burnout, no existirían un montón de otras cosas. Y
uno podría aprovechar esos 20 minutos de una manera mucho más eficiente. 20 minutos no es poco, si uno ahora se propone estar 20 minutos acá, es un montón de tiempo. Mm. Lo que pasa es que uno se distrae con otras cosas y cuando se siente molesto no usa esos 20 minutos. Y en los hospitales públicos, yo trabajo, además de en un gran hospital privado, en un hospital público donde hago cirugía, lo primero que hay que hacer es hacer sentar al paciente. Y la percepción del tiempo de una consulta sentado y tranquilo y todo lo demás es totalmente distinta que una consulta apurada. Entonces hay otro montón de mecanismos que uno debería poner en juego como para que eso sea no sé, mejor para todos, ¿no? Me hace acordar, ahí entró algo, toda esta cuestión de la cuasi amistad. Yo lo conocí a Laín. ¿En serio? Sí, después fue Mirá, sí, era amiga de Laín, sí, porque hice mi maestría en la Complutense y él era docente ahí. qué bárbaro. Bueno, para mí el libro de él, de eh, la relación médico-enfermo, la llama Laín Sí. Entralgo, es A ver fundamental, si fundamental. puedo les mando. Cuando yo terminé mi rotación en España me dijeron, porque Mm. además hice una rotación en cirugía, me dijeron Tengo acá en la biblioteca. Sí, a ver si yo puedo mandar una foto, si puedo mostrarles. Me dijeron, ¿qué querés de regalo? Mi profesor de cirugía, que además era amigo de la familia. Y yo dije, una cena con Laín. Así que me hicieron la cena con Laín y me vino a buscar a mi casa. Y Qué bueno, bárbaro. me hizo acordar de él a ver si puedo mandarles, no creo que se pueda, ahí sí, toda la charla. Así que muchísimas gracias por recordar a tan maravillosa persona. No sé si fue. No. ¿Cómo lo estás mandando? Ah, no, Acá. Y llegó al chat. ¿Eh? lo puse en el chat, pero no sé cómo se Está Acá hay un interpreta. cargando. archivo, sí. Se está Ahí está. cargando. Yo Ah, ya la recibí, mirá. ¿eh? Yo Ah, tenía muy bien. Hay un señor unos, grande con una chica joven ahí. unos años menos y unos kilos menos también. Ahí está. Ah, ese es la Ay, IN. qué Toda linda la charla me foto. recordó a él. Bueno. No la Muy divulguen, estamos bien. entre amigos, que me da vergüenza. Sí, no. Queda Así grabado esto y que, va a estar mañana en YouTube, pero no le vamos a contar a qué nadie. grabado, qué vergüenza. No, 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 no me di cuenta. Bueno, Bueno, me tengo que ir gracias, a poner los Ros. Gracias, videos, ¿eh? Rosina. Un abrazo Dale, a todos. dale, dale. Bueno, a mí me parece que nosotros podríamos seguir conversando, pero también es tiempo de dedicarnos a nuestras familias, a nuestra cena, a otras conversaciones que todavía podríamos tener en este día con otras personas. Me parece, un momento de esos que muestra que el tiempo no solamente se mide por el reloj, ¿no? Sino por las cosas y por las intensidades de lo que uno comparte y por lo que queda resonando. Entonces como que se abre, se despliega. Yo por lo menos sentí eso, Gustavo, y te lo quiero agradecer enormemente. Iba tomando nota de algunas cosas, me quedo centralmente con el disfrute, con lo disruptivo y el desconcierto y lo salvaje y todo aquello que rompe un poco ese protocolo y esa normatividad y esa secuencia que creo que a veces resulta económica, pero esa misma economía termina siendo muy empobrecedora, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo, yo solo iría cerrando para agradecerte mucho, mucho este tiempo con nosotros y doy la palabra si alguien más quiere decirte algo. Bueno, yo Gracias. quiero decirles gracias a ustedes también por la oportunidad. La verdad que disfruté mucho este encuentro, que me gustaría internalizarme más que externalizarme,
Me parece que es un lugar que obviamente ustedes se han conformado como grupo hace un tiempo ya, pero que creo que no es tanto como para que tal vez entre por alguna puerta. Me parece apasionante todo lo que ustedes hacen, me parece maravilloso todo lo que escuché, y porque de pronto uno siente que hay gente que vibra en la misma onda con la que uno vibra y que eso es muy lindo de encontrar, porque son ámbitos que en medio de lo salvaje que es el mundo que nos rodea, la verdad que es como una especie de lugar de luminosidad que está muy lindo poder compartir. Así que gracias a todos, pero infinitas gracias, así, muy lindo todo lo que hemos charlado hoy. Y les cuento que la invitación, que esto surgió como una invitación que les hacía a alguno de ustedes para que den una de las clases en la materia de relación médico-paciente, finalmente está ya materializada. Carlos ha tomado un poco el desafío y vamos a dar esa clase con un taller que lo vamos a hacer, que lo va a materializar un poco más Carlos como esos talleres que ha hecho en algunas otras oportunidades. Así que infinitas gracias también por eso. Muy Hasta bien. luego. Quiero decirles que yo ya Bueno, comí. envidia. Les confieso que me imaginaba. Hiciste muy bien. Bueno, Bueno, hasta un luego. Chao. gusto. Adiós. Ganaste Nada, tiempo, Gustavo, ganaste tiempo. Porque si no me muero de hambre. Chao. Chau, chau. Buenas noches a todos. Muchas Chao, gracias por Andrés. estar, ¿eh? Chao. buenas Buenas noches. noches y muchas gracias. Adiós. Buenas noches.